Desde pequeño, mamá me decía siempre que nuestros hermanos, por más que llevemos la misma sangre, nunca pensarán igual o algo parecido a nosotros, pues cada uno nace con una ideología basada en sus necesidades y lo que siente, y lo único que yo sentía era amor por mi hermano menor, un amor tan fuerte y tan ciego que lamentablemente el tiempo me enseñó de la peor manera, que a veces sin querer damos más de lo que podemos dar. Estábamos en Texas cuando todo pasó. Bernardo y yo habíamos terminado la escuela hace algunos días, y papá durante la cena nos conversaba sobre cómo el dinero cambia a las personas. Me di cuenta que para Bernardo esto poco o nada le importaba, pues en su mente estaba la idea de querer salir del lugar donde vivía, mientras que yo solo quería seguir con ellos a pesar de nuestra condición, aunque no era mucho, pero al menos era humilde y decente. Como todos los días, mientras papá iba de camino a casa, una lotería cerca de su trabajo había, anunciando su último pozo millonario. Al escuchar esto se acercó y pudo ver mucha gente afuera de aquel local. Emocionados compraban un boleto por si la suerte le sonreía al menos a uno de ellos, y papá al verlo también hizo lo mismo. Sin embargo, al sacar el único billete que tenía, pensó que tal vez con ese dinero podía comprar cosas que hacían falta en la casa, pero luego de pensarlo por unos minutos, compró uno de esos tan ansiados boletos y se retiró sin pensar que el boleto de aquel día cambiaría su vida y la vida de nuestra familia para siempre. Después de algunos días, luego de revisar el periódico en la sala, papá había dado un grito que nos asustó mucho, a decir verdad, pero luego de aquellos gritos, un ligero llanto se empezó a escuchar. No sabía qué estaba pasando, y de igual manera estaba mi madre y mi hermano. Sin embargo, mi padre al vernos se acercó y nos abrazó como si nunca lo hubiese hecho. Esto nos causó extrañeza, y mamá al preguntarle qué estaba pasando, él dijo finalmente: «Somos ricos». Aquellas palabras nos hicieron reír. Pensábamos que papá estaba jugando una broma, pero al enseñarnos lo que había pasado, no podíamos creerlo. La suerte nos había sonreído. Inmediatamente papá fue corriendo hacia el local de la lotería, pero aquel lugar ya estaba cerrado. Al día siguiente mi padre fue a reclamar lo que por derecho le correspondía, pero mi madre sabía que tarde o temprano aquel dinero terminaría por destruir nuestra hermosa y unida familia. Y así fue. Pasaron los años y mi padre, al igual que mi hermano, habían cambiado totalmente. Su forma de mirar y tratar a los demás ahora era diferente. El dinero no solo nos había dado estatus, sino también problemas que con el tiempo nos traerían terribles consecuencias. Papá ya no paraba en casa como antes lo hacía, y mamá sabía muy bien lo que estaba pasando. Muchas veces la veía llorar en su cuarto, y verla de esa manera hacía que mi corazón se rompa en 1000 pedazos. Muchos años más tarde, al cumplir los 40, mi padre había fallecido a la edad de 65, producto de un infarto al corazón a raíz de una enfermedad que descubrió tarde. Mi madre sabía que tarde o temprano el dinero de mi padre nos destruiría, y como era de esperarse, Bernardo y yo empezamos a pelear por la herencia que nuestro padre nos había dejado, hasta el punto de quitarnos el habla, pues mi única intención era donar todo ese dinero que tanto sufrimiento habían hecho a mi familia. Pero cuando uno llega a cierta edad, algunas cosas ya dejan de importarte. Bernardo, por otro lado, había conseguido una esposa al igual que yo, pero a diferencia de la mía, a simple vista se podía notar que no lo quería por cómo era, sino por el dinero que tenía. Ellos tuvieron 2 hermosos bebés, pero a medida que pasaba el tiempo, mi hermano poco a poco se daba cuenta que su esposa no era lo que decía ser. Pero para guardar las apariencias, simplemente no decía nada. Mi esposa estaba feliz de haber donado todo ese dinero que tanto daño le había hecho a nuestra familia, pues al ver lo que estaba pasando con mi hermano Bernardo, decidí seguir el consejo de mi madre, quien lamentablemente hace algunos días había cerrado sus ojos para finalmente estar al lado de mi padre. Pasaron 25 años más desde aquel momento.
Durante ese tiempo no había vuelto a ver a mi hermano y la última vez que lo hicimos solo había sido para discutir por el mismo motivo. Pero no imaginaron que tiempo después harían esto. Mientras mi esposa cocinaba, alguien había tocado la puerta. Ella inmediatamente salió para ver quién era, y una enorme sorpresa nos llevamos ambos. Bernardo estaba esperando afuera con una pequeña maleta, pero en su rostro se podía notar el cansancio de una vida desordenada y mal hecha a causa de lo que ya sabemos. Dejé entrar a Bernardo a mi casa, ya que nunca sentí rencor hacia él por las decisiones que había tomado en su vida, pues al fin y al cabo era su vida, y ya estando en la sala conversamos durante horas, como nunca antes lo habíamos hecho, y sobre temas que no habíamos hablado jamás. Pero me hubiese gustado más haber hecho esto con él cuando aún éramos más jóvenes. Mi esposa, al ver la maleta, le preguntó a Bernardo si viajaría o se quedaría en algún lado, a lo que éste respondió: ¿habría la posibilidad de quedarme algunos días con ustedes? Esta pregunta sin duda me causó asombro, y mi esposa, al escuchar esto, me miró y no supo qué responder. De inmediato le respondí que sí, y para ser honestos, estos 7 días que se quedó mi hermano en mi casa fueron los mejores días de mi vida. Bernardo y yo tuvimos la oportunidad de pasear juntos y disfrutar lo que la vida nos tenía preparado para nosotros, y durante ese tiempo hicimos cosas que de jóvenes no pudimos hacer. Gracias a Dios, tuve el placer de ver reír a mi hermano como nunca antes lo había hecho, y pues me había contado todo lo que había tenido que pasar por causa del dinero. Su esposa lo había abandonado hace 10 años, y lamentablemente sus hijos no tenían tiempo para ir a visitarlo, y mucho menos querían verlo, algo que no pasaba en mi familia. A pesar de eso, Bernardo pudo encontrar paz y tranquilidad cuando vino a visitarme. Pero como todo inicio tiene un fin, lo acompañé a una estación de buses de regreso a casa, y antes de despedirse, me dijo estas palabras que nunca olvidaré. Ricky, mi hermano mayor, nunca pude pedirte perdón por las veces que peleamos por el dinero de papá. Realmente fui tonto al creer que el dinero lo arregla y lo compra todo, y que no podré remediarlo pues el tiempo ha pasado y la vida no me alcanza para corregir lo que ya está hecho. Lo único que sí puedo hacer es pedirte perdón, y deseo de verdad que aún no sea tarde. Espero verte otra vez en algún momento. Te quiero mucho, hermano. Bernardo subió al bus, y a través de la ventana pude ver cómo su rostro se empezaba a llenar de lágrimas, y mientras el carro avanzaba, le pude alzar la mano, sin pensar que sería la última vez que lo haría. A la semana siguiente, mi hermano Bernardo había fallecido solo en la cama de su cuarto, producto de un infarto. Esta noticia estremeció fuertemente mi corazón, ya que después de tener tanto dinero, ninguna de las personas que más amaba se había quedado a su lado, aguardando su último aliento. No cabe duda que el dinero cambia a las personas de una manera drástica, sin medir consecuencias de lo que puedan hacer en un futuro. Y está más que claro que la historia de Ricky nos ha dejado sin palabras.